La mano de su madre apretó su muñeca con una fuerza inusual. Dolores había esperado 20 años para decir aquellas palabras y ahora, con los ojos empañados y la voz temblorosa, por fin las pronunció. Nunca ames a un forastero, Graciela. Llegan como el viento de primavera, trayendo promesas dulces. Pero se van como la tormenta de invierno, llevándose pedazos de nuestra alma. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. A Graciela le recorrió un escalofrío por la espalda. Su madre nunca hablaba así, nunca mostraba esa fragilidad que ahora brillaba en sus ojos oscuros. Algo había ocurrido en el pasado, algo que Dolores guardaba encerrado en el pecho como una herida que nunca cicatrizó. La joven apache de 19 años observó la expresión de dolor en el rostro materno y se prometió a sí misma que jamás cometería el mismo error. Era hija de las montañas de Colorado, nacida para honrar las tradiciones de su pueblo y proteger a su familia. El amor por un desconocido no formaba parte de sus planes, no cuando había tanto trabajo por hacer y tantas responsabilidades sobre sus hombros. El sol comenzaba a ponerse sobre las colinas áridas cuando Graciela terminó de buscar agua en el arroyo. Sus trenzas negras se mecían al ritmo de sus pasos, y el vestido de algodón color crema danzaba contra sus piernas morenas. Le encantaba ese momento del día, cuando el cielo se pintaba de naranja y rosa, y el silencio de la tarde solo era interrumpido por el canto de los pájaros que volvían a casa. Era en ese instante de paz cuando se sentía más conectada a la tierra, más viva y libre. Pero hoy algo pesaba en su corazón, como una piedra que no lograba desalojar. Las palabras de su madre resonaban en su mente, trayendo preguntas que no se atrevía a formular en voz alta. ¿Quién había sido el forastero que le partió el corazón a Dolores? ¿Qué había sucedido para dejar cicatrices tan profundas? Cuando llegó a la pequeña casa de adobe que compartía con su madre y sus dos hermanos menores, Graciela encontró a Dolores sentada en la puerta, mirando el horizonte con una expresión distante. «Madre, ¿por qué me dijo aquello hoy?», preguntó con suavidad, dejando el balde de agua en el suelo. Dolores suspiró hondo antes de responder. Sus dedos nerviosos se entrelazaban y desenlazaban en el regazo. «Porque vi la forma en que miraste el camino esta mañana. Vi la curiosidad en tus ojos cuando oíste los cascos de los caballos pasando». La revelación dejó a Graciela desconcertada. Era cierto que había sentido una punzada de interés cuando escuchó el sonido de los jinetes cruzando el sendero cercano a su casa. Pero eso no significaba nada, solo la curiosidad natural de alguien que rara vez veía extraños por allí. «No estoy interesada en forasteros, madre. Usted me conoce mejor que eso», se defendió Graciela, sentándose junto a Dolores en el escalón de madera gastada por el tiempo. Su madre se volvió para encararla, y había algo en sus ojos que Graciela no había visto jamás, miedo genuino. «Así es exactamente como comienza, hija mía, con una simple curiosidad. Luego viene una mirada, una palabra, una sonrisa». Dolores tomó la mano de Graciela entre las suyas, apretándola con ternura. «Y antes de que te des cuenta, tu corazón ya no te pertenece. Pertenece a alguien que no entiende tus costumbres, tu lengua, tu dolor». Las lágrimas por fin corrieron por el rostro envejecido de Dolores, surcos silenciosos de una historia nunca contada. Graciela sintió que su propio corazón se encogía al presenciar el sufrimiento materno. Esa noche, acostada en su estera de paja, Graciela no conseguía dormir. La luna llena entraba por la pequeña ventana, bañando el cuarto con una plata pálida. Podía oír la respiración tranquila de sus hermanos, Miguel y Rosa, durmiendo a su lado. Pero su mente estaba demasiado agitada para encontrar descanso. ¿Sería el aviso de su madre un presagio o solo el peso de memorias antiguas? Graciela siempre se había enorgullecido de su fuerza, de su capacidad para tomar decisiones sensatas y proteger a quienes amaba. La idea de que algo o alguien pudiera sacudir sus convicciones era perturbadora. Cerró los ojos con determinación, repitiéndose que jamás permitiría que un forastero cruzara las fronteras de su corazón. El amanecer trajo consigo los sonidos familiares de la vida diaria. Gallos cantando, el viento susurrando entre los árboles, el chisporroteo del fuego encendido para el desayuno. Graciela se levantó antes de que el sol terminara de salir, como siempre hacía, y salió a alimentar a las gallinas. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones, trayéndole claridad mental. Tenía una vida buena, sencilla pero llena de propósito.
Ayudaba a cuidar de sus hermanos desde que su padre se había ido, 5 años atrás, a trabajar en las minas y nunca regresó. Dolores nunca hablaba de él, y Graciela había aprendido a no preguntar. Algunos dolores eran demasiado profundos para tocarlos con palabras. Mientras esparcía el grano para las aves, renovó su promesa silenciosa: sería fuerte, sería prudente y nunca permitiría que su corazón la traicionara. No sabía que el destino ya estaba trazando caminos que chocarían con sus planes cuidadosamente construidos. Fue 3 días después cuando Graciela lo vio por primera vez. Aquella mañana había caminado más lejos de lo habitual, siguiendo el arroyo hasta un punto donde las aguas formaban una pequeña cascada. Era su lugar secreto, a donde iba cuando necesitaba pensar o simplemente estar sola. Las piedras húmedas brillaban bajo el sol, y el sonido del agua al caer creaba una melodía que calmaba su alma inquieta. Acababa de quitarse las sandalias para mojar los pies en el agua fría cuando oyó una rama quebrarse detrás de ella. Su corazón se disparó. Graciela giró rápidamente, buscando una piedra para defenderse si era necesario. Pero lo que vio la dejó completamente paralizada. Un hombre estaba allí, a pocos metros de distancia, con las manos levantadas en señal de paz. Sus ojos eran de un marrón tan oscuro que a lo lejos parecían negros. «Perdón, señorita. No era mi intención asustarla», dijo en un español fluido, aunque con un acento que revelaba que no era de la región. Su cabello negro estaba cubierto por un sombrero de cuero gastado, y su ropa mostraba señales de muchos días de viaje. Tenía una pequeña cicatriz encima de la ceja derecha y, cuando sonrió tímidamente, aparecieron hoyuelos en sus mejillas. Graciela sintió algo extraño en el estómago, como si mariposas hubieran sido liberadas allí dentro. Apretó la piedra en su mano con más fuerza, recordando las palabras de su madre. «¿Quién es usted y qué hace en tierras privadas?», preguntó con una firmeza que no sentía. Su voz salió más alta de lo que pretendía, revelando su nerviosismo. «Me llamo Mateo. Mateo Delgado», respondió él, bajando las manos lentamente. «Viajo hacia el norte y mi caballo quedó renco hace unos kilómetros». Seguí el sonido del agua esperando encontrar un lugar donde pudiera beber y descansar. Había sinceridad en su voz, y Graciela notó que mantenía una distancia respetuosa, sin intentar acercarse. Aún así, no bajó la guardia. Los forasteros podían ser peligrosos, y ella estaba sola allí. «Hay una hacienda 2 millas río abajo. Busque al señor Rodrigo. Él puede ayudarlo», dijo, señalando en la dirección opuesta. Mateo asintió, pero no se movió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de ella, y en ese momento Graciela entendió lo que su madre había intentado explicar. Era como si el mundo entero hubiese dejado de girar y solo existieran esas 2 miradas conectadas. «Tienes ojos que cuentan historias», dijo Mateo suavemente, rompiendo el silencio que se había formado entre ambos. La observación tomó a Graciela desprevenida, y sintió que sus mejillas se encendían. Nadie le había dicho algo así. Los muchachos del pueblo eran directos y prácticos, hablaban de trabajo, cosechas y familias. Pero ese forastero hablaba como si viera más allá de la superficie. «Y tú tienes palabras que no deberías usar con desconocidas», respondió, intentando sonar molesta pero fracasando miserablemente. Mateo rió, un sonido bajo y agradable que resonó entre los árboles. «Tiene razón. Perdone mi atrevimiento. Es que hace mucho que no veo algo tan hermoso como este lugar. Y usted lo vuelve aún más especial». Graciela sabía que debía irse de inmediato, que debía dar la espalda y no mirar jamás hacia atrás. Pero sus pies parecían haberse echado raíces en el suelo. «¿De dónde vienes?», preguntó, traicionando su propia razón. Mateo acomodó el sombrero y ella notó que sus manos eran fuertes, pero no demasiado ásperas. «De muchos lugares. Nací en Sonora, pero no tengo un hogar fijo desde hace años. Viajo de ciudad en ciudad, haciendo trabajos temporales, conociendo gente». Había una tristeza oculta en su voz al decirlo, una soledad que Graciela reconoció porque también la sentía. «¿Y nunca has deseado detenerte en algún sitio, echar raíces?». La pregunta se escapó de sus labios antes de que pudiera censurarla. Mateo miró el horizonte, pensativo. «Siempre que pienso en quedarme, algo me hace seguir adelante, como si estuviera buscando algo que todavía no he encontrado». Entonces sus ojos volvieron a los de ella, intensos y honestos.
pero quizá ya lo encontré ahora. El corazón de Graciela latió tan fuerte que estuvo segura de que él podía oírlo. Aquello estaba mal, completamente mal. Apenas conocía a ese hombre y ya sentía como si una parte de ella reconociera algo en él. Era exactamente el peligro del que Dolores le había advertido. «Debo irme», dijo bruscamente, dándose vuelta para tomar sus sandalias. Pero, con la prisa, su pie resbaló en las piedras mojadas. Habría caído si Mateo no se hubiera movido con una rapidez impresionante, sujetándola del brazo. El contacto fue breve, solo lo suficiente para estabilizarla, pero fue como si una corriente eléctrica hubiera pasado entre los dos. Graciela alzó la vista y encontró el rostro de él a pocos centímetros del suyo. Podía ver pequeños puntos dorados en sus ojos oscuros, podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «Cuidado», murmuró él, soltándola con suavidad en cuanto recuperó el equilibrio. Graciela tomó sus sandalias y salió corriendo sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la mente en completo caos. Graciela no le contó a nadie sobre el encuentro. Durante la cena, cuando Dolores le preguntó por su día, simplemente respondió que había caminado y recogido algunas hierbas medicinales. Técnicamente no era mentira, había recogido menta y manzanilla en el camino. Pero la omisión pesaba en su conciencia como una piedra. Mientras ayudaba a lavar los platos, sus manos temblaban levemente y dejó caer un cuenco que se hizo añicos en el suelo. «¿Qué pasa, mija? Estás diferente hoy», observó Dolores, agachándose para ayudar a recoger los pedazos. Graciela sintió el pánico subirle por la garganta. Su madre siempre lograba leer sus emociones como si fueran un libro abierto. «Estoy cansada, solo eso», mintió, evitando mirarla a los ojos. Esa noche, Graciela se revolvió sobre la estera sin poder dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo. Veía los hoyuelos cuando sonreía, la cicatriz sobre la ceja, la intensidad de aquella mirada que parecía mirar directo a su alma. Se sentía dividida entre la promesa que se había hecho a sí misma y esa atracción inexplicable por un completo desconocido. «Esto es ridículo», se susurró en la oscuridad. «Apenas hablaste 5 minutos con él». Pero a su corazón no le importaba la lógica. Él había despertado algo en ella que estaba dormido, una curiosidad por el mundo más allá de las fronteras que conocía. Mateo hablaba de viajar, de conocer lugares diferentes, de una libertad que Graciela nunca había considerado posible para sí misma. ¿Acaso estaba destinada a vivir siempre de la misma forma, en la misma casa, haciendo las mismas cosas? Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Graciela se sorprendía mirando hacia el camino cada vez que oía el sonido de cascos. Iba al arroyo a la misma hora, esperando en secreto volver a encontrarlo, pero Mateo no aparecía. Parte de ella sentía alivio, la otra parte, una decepción abrumadora. «Seguro ya se fue», se decía mientras lavaba ropa o preparaba comida. «Es mejor así». Pero su voz interior no era convincente. Por la noche, se imaginaba conversando con él, haciéndole preguntas sobre los lugares que había visitado, las personas que había conocido. Creaba diálogos enteros en su cabeza, fantasías que le provocaban tanto culpa como excitación. Dolores empezó a notar su distracción. «¿Tienes fiebre?», preguntó una tarde, poniendo la mano en la frente de Graciela. «No, madre. Estoy bien», aseguró Graciela, apartándose con suavidad. Pero no estaba bien. Se sentía como si traicionara a su familia solo por pensar en aquel forastero. Dolores había compartido su dolor más profundo, le había pedido explícitamente que no cometiera el mismo error, y allí estaba ella, obsesionada con un hombre que probablemente ni siquiera se acordaba de ella. «Tal vez debería casarme con Pablo», pensó en voz alta mientras colgaba sábanas en el tendedero. Pablo era el hijo del herrero, un muchacho decente que había mostrado interés en ella varias veces. Era trabajador, respetuoso, parte de la comunidad. Era la elección segura, la elección sensata. Pero cuando intentaba imaginar su vida al lado de Pablo, todo le parecía gris y sin sabor. Con Mateo, aunque solo hubieran pasado unos minutos juntos, el mundo parecía lleno de colores vibrantes. Una semana después del encuentro en el arroyo, Graciela fue al mercado del pueblo con su madre para vender huevos y comprar harina. La plaza estaba animada, llena de vendedores gritando sus precios y niños corriendo entre los puestos. Graciela estaba examinando unas telas cuando oyó una voz familiar.
Señorita Graciela, qué sorpresa encontrarla aquí. Era Pablo, con su sonrisa amplia y genuina. Llevaba un delantal de cuero sobre la camisa, aún manchado del trabajo en la fragua. Pablo, hola, lo saludó, forzando una sonrisa. Dolores apareció a su lado al instante, como si tuviera radar para posibles pretendientes. Pablo, qué bueno verte. ¿Cómo está tu padre? La conversación fluyó naturalmente entre ambos, y Graciela se sorprendió observando la interacción con una extraña sensación de desapego, como si estuviera viendo una obra de teatro. Graciela, Pablo nos está invitando a cenar mañana en su casa, anunció Dolores con un entusiasmo apenas disimulado. Pablo se puso rojo hasta las orejas, mirándola con expectación. Mi madre preparó un cordero asado. Sería un honor tenerlas en nuestra mesa. Graciela sabía que rechazar sería grosero, y también sabía que Dolores lo vería como un paso positivo. Quizá era lo que necesitaba, un recordatorio de dónde estaba su verdadero lugar. Claro, Pablo. Será un placer, respondió, notando cómo se iluminaba el rostro de él. Pero mientras aceptaba, sus ojos recorrieron la plaza, buscando inconscientemente un sombrero de cuero gastado y una sonrisa con hoyuelos. Cuando finalmente admitió lo que estaba haciendo, una oleada de frustración la atravesó. Basta, se ordenó mentalmente. Él no es nada para ti. De regreso a casa con las compras, Dolores estaba radiante. Pablo es un buen muchacho. Cuidaría bien de ti y de los hijos que tendrían. Su familia es respetada en la comunidad. Graciela solo asintió, incapaz de encontrar un entusiasmo genuino. Miró a su madre y vio la esperanza en sus ojos, el deseo de ver a su hija establecida y feliz dentro de un círculo conocido y seguro. ¿Cómo podría decepcionar a Dolores cuando todo lo que su madre quería era protegerla del dolor que ella misma había experimentado? Madre, ¿puedo preguntarle algo?, dijo de pronto. Dolores se volvió hacia ella, curiosa. ¿El forastero al que amaste, era un hombre malo? Dolores dejó de caminar y guardó silencio por un largo momento. Cuando por fin habló, su voz estaba cargada de emoción. No, mija, no era malo. Y eso lo hizo todo aún más difícil. Esa respuesta siguió resonando en la mente de Graciela durante todo el camino de vuelta. La casa de Pablo era acogedora y olía a especias y carne asada. Su madre, la señora Carmen, recibió a Graciela y a Dolores con abrazos cálidos y las llevó directamente al comedor, donde la mesa estaba puesta con manteles bordados y vajilla que claramente se reservaba para ocasiones especiales. Pablo se había arreglado, llevaba una camisa limpia y el cabello peinado hacia atrás con aceite perfumado. Corrió la silla para Graciela con una caballerosidad exagerada, y ella notó cómo sus manos temblaban levemente de nervios. Era imposible no sentirse un poco culpable al ver el esfuerzo que él estaba haciendo. Durante la comida, la conversación fluyó con facilidad entre las dos madres, que intercambiaban recetas e historias sobre sus hijos. Pablo intentaba captar la atención de Graciela hablando de su trabajo en la fragua, de una nueva técnica que había aprendido para moldear herraduras, de sus planes para ampliar el negocio de su padre. Graciela sonreía y asentía en los momentos apropiados, pero su mente estaba lejos. Observaba la felicidad genuina en el rostro de Dolores y pensaba en lo fácil que sería simplemente aceptar ese camino. Pablo era un buen hombre, eso era innegable. Ofrecía estabilidad, seguridad, una vida previsible dentro de la comunidad que ella conocía desde niña. Con Pablo no había misterios, no había sorpresas peligrosas ni decisiones arriesgadas. Todo estaba claramente trazado: noviazgo, boda, hijos, una vida entera vivida dentro de un círculo de 5 kilómetros. Parte de ella deseaba con fervor poder conformarse con eso, poder mirar a Pablo y sentir ese cosquilleo en el estómago que sintió cuando Mateo la tocó en el arroyo. Pero por más que lo intentara, esa chispa simplemente no existía. Era como intentar encender fuego con piedras húmedas. Graciela, ¿estás bien? Casi no tocaste la comida, observó la señora Carmen con preocupación maternal. Graciela se dio cuenta de que había estado empujando la carne en el plato sin realmente comer. Disculpe, está delicioso. Creo que estoy un poco cansada, mintió, obligándose a llevarse un bocado a la boca. Pablo se inclinó hacia ella, bajando la voz para que solo ella lo oyera. Si quieres, podemos dar una vuelta después de la cena. El aire fresco puede ayudar. Había esperanza en sus ojos,
y Graciela sabía que ese paseo sería el momento en que él intentaría declarar formalmente sus intenciones. Debería decir que no, debería ser honesta sobre sus sentimientos confusos. Pero cuando miró a Dolores y vio el brillo de aprobación en sus ojos, las palabras sí, gracias salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. Después de la cena, mientras las madres limpiaban la cocina conversando animadamente sobre un posible noviazgo, Pablo y Graciela salieron a caminar por el pueblo. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo con tonos anaranjados y morados. La temperatura había bajado considerablemente, y Pablo colocó con gentileza su propio abrigo sobre los hombros de ella cuando la vio tiritar. Graciela, hay algo que quiero decirte desde hace mucho, comenzó mientras caminaban por la calle principal. A ella se le encogió el corazón, sabiendo lo que vendría a continuación. Pablo, intentó interrumpirlo, pero él continuó, con las palabras saliendo en un torrente nervioso. Sé que quizás sea pronto, pero siento que debo ser honesto. Eres la mujer más hermosa que he conocido, y no solo por fuera. Admiro tu fuerza, la forma en que cuidas a tu familia, tu bondad con todos. Se detuvo y se volvió para mirarla de frente, tomando sus manos entre las suyas. Fue en ese instante exacto cuando Graciela lo vio. Al otro lado de la calle, saliendo de la pequeña taberna, estaba Mateo. Se detuvo bruscamente al verla, y sus ojos fueron rápidamente de su rostro a las manos entrelazadas con las de Pablo, y luego de vuelta a sus ojos. La expresión que cruzó su cara fue de sorpresa seguida de algo que parecía decepción, pero ocurrió tan rápido que Graciela no estuvo segura de si lo imaginó. El mundo a su alrededor pareció desvanecerse. Pablo seguía hablando, diciendo algo sobre construir una vida juntos, pero sus palabras eran solo un rumor distante. Todo lo que Graciela podía ver era a Mateo, parado allí como una aparición de sus pensamientos convertida en realidad. Él no se había ido. Aún estaba en el pueblo, y alguna razón había llevado a ambos a ese mismo lugar en ese mismo momento. Su corazón latía tan fuerte que le dolía el pecho. «Graciela, ¿me estás escuchando?». La voz de Pablo por fin atravesó el torbellino de emociones. Ella se obligó a apartar la mirada de Mateo y enfocarse en Pablo, que la miraba con preocupación y confusión. «Perdón, Pablo». «Sí, te escucho», mintió, sintiéndose la peor persona del mundo. Pablo siguió su mirada anterior y vio a Mateo al otro lado de la calle. «¿Conoces a ese hombre?», preguntó con un matiz de desconfianza en la voz. Graciela sintió el pánico subirle por la garganta. Mentir ahora sería cruel, pero la verdad era demasiado complicada para explicarla. «No realmente. Solo lo vi una vez, de paso», dijo, sin mentir técnicamente, pero sabiendo que omitía la parte más importante. Cuando volvió a mirar hacia donde estaba Mateo, él había desaparecido, tragado por la multitud de la noche que empezaba a reunirse en la plaza. El resto del paseo fue incómodo. Pablo, dándose cuenta de que algo iba mal pero sin saber exactamente qué, intentó mantener la conversación ligera, pero el momento íntimo que había planeado se había perdido. Cuando finalmente regresaron para buscar a Dolores, Graciela estaba mentalmente exhausta. De camino a casa, su madre parloteaba sobre lo maravilloso que era Pablo, sobre cómo la señora Carmen ya la trataba como parte de la familia, sobre lo bonito que sería tener una boda en primavera. Graciela solo asentía mecánicamente, pero por dentro se sentía como si estuviera siendo tironeada en dos direcciones opuestas por fuerzas igualmente poderosas. Esa noche, acostada en su estera, no pudo dejar de pensar en la expresión del rostro de Mateo cuando la vio con Pablo. ¿Había sido dolor en aquellos ojos oscuros? ¿O solo su imaginación creando significados donde no los había? Una cosa era segura, necesitaba descubrir por qué él seguía en el pueblo y, más importante aún, necesitaba entender que estaba despertando aquel forastero en su corazón. Graciela despertó antes del amanecer con una determinación que no sentía desde hacía días. No podía seguir viviendo en aquella niebla de incertidumbre, dejando que sus pensamientos la consumieran sin tomar ninguna actitud. Se vistió rápidamente, con cuidado de no despertar a Miguel y Rosa, y salió de la casa mientras el cielo aún estaba teñido de azul oscuro. El pueblo estaba en silencio, apenas algunos comerciantes comenzaban a abrir sus puertas para el día que se iniciaba. Graciela sabía que estaba actuando de forma imprudente, que una muchacha decente no debería estar buscando a un forastero en las primeras horas de la mañana. Pero algo más fuerte que la razón la impulsaba hacia adelante. Si Mateo aún estaba allí,
necesitaba saber por qué. Necesitaba entender si aquella conexión que había sentido era real o solo una fantasía de su mente ansiosa por algo diferente. Comenzó por la taberna donde lo había visto la noche anterior. El dueño, el señor Esteban, barría la entrada cuando ella se acercó. «Buenos días, Graciela. ¿Qué te trae por aquí tan temprano?», preguntó con una curiosidad apenas disimulada. Ella tragó el nerviosismo y preguntó con voz firme: «El hombre que estuvo aquí anoche, el del sombrero de cuero, ¿sabe dónde puede encontrarlo?». Esteban frunció el ceño, estudiándola por un momento antes de responder. «¿Mateo? Se está alojando en los cuartos sobre la caballeriza del señor Rodrigo. Pero ¿por qué una muchacha como tú quiere saber de él?». La desaprobación era clara en su tono. A Graciela le ardieron las mejillas, pero mantuvo la mirada firme. «Es un asunto particular». «Gracias, señor Esteban». Se dio vuelta para marcharse antes de que él pudiera hacer más preguntas, sabiendo que para el final del día todo el pueblo estaría comentando sobre la hija de Dolores buscando al forastero. La caballeriza del señor Rodrigo quedaba en el extremo del pueblo, un edificio grande de madera donde los viajeros podían dejar sus caballos y alquilar una habitación sencilla por unas monedas. Graciela vaciló en la entrada, con el corazón golpeándole desacompasado contra las costillas. ¿Qué exactamente le diría a Mateo? ¿Que no podía dejar de pensar en él? ¿Que la simple visión de él con Pablo había despertado un celo que no tenía derecho a sentir? Antes de que pudiera cambiar de idea, una voz conocida sonó a su espalda. «Buscando a alguien». Era Mateo, cargando un balde de agua, probablemente para su caballo. Llevaba solo una camisa sencilla con las mangas remangadas, revelando antebrazos bronceados y fuertes. Su cabello estaba ligeramente despeinado, como si acabara de despertar. Graciela se quedó sin palabras por un momento, todas las frases cuidadosamente preparadas evaporándose de su mente. «Yo necesito hablar contigo», consiguió decir por fin, odiando cómo su voz sonaba débil e insegura. Mateo dejó el balde en el suelo y caminó hacia ella con pasos medidos. Había algo distinto en su expresión hoy, una guardia que no estuvo presente en su primer encuentro. «¿Sobre qué?». «Sobre tu pretendiente. Ayer parecía que estaban teniendo un momento íntimo». Las palabras salieron con una punta de amargura que sorprendió a ambos. Graciela sintió una oleada de alivio mezclada con indignación. Entonces a él le importaba. La indiferencia que intentó mostrar la noche anterior no era más que fachada. «Pablo no es mi pretendiente», se defendió ella, dando un paso al frente. «Quiero decir, él quiere serlo, pero yo no le he dado ninguna respuesta». Mateo cruzó los brazos sobre el pecho, pero ella notó que sus ojos se habían suavizado levemente. «¿Y por qué te importa eso? ¿Por qué viniste a buscarme?». La pregunta quedó suspendida en el aire entre los dos como un desafío. Graciela sabía que este era el momento de la verdad, en el que tendría que elegir entre la seguridad de la negación o el coraje de la honestidad. Inspiró hondo, reuniendo toda la valentía que poseía. «Porque no puedo dejar de pensar en ti desde aquel día en el arroyo. Porque cuando te vi ayer, mi corazón olvidó cómo latir bien. Porque me asustas y me atraes al mismo tiempo, y eso no tiene ningún sentido». Las palabras salieron en una avalancha, crudas y demasiado honestas. Vio la sorpresa apoderarse del rostro de Mateo, seguida de algo que parecía esperanza. Él dio un paso adelante, acortando la distancia entre ambos hasta que ella pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo. «¿Crees que no lo sé? ¿Que no siento lo mismo?», dijo en voz baja, con un tono ronco de emoción. «Vine a este pueblo planeando quedarme solo una noche. Pero te conocí, y de repente mis piernas se negaron a llevarme lejos». «Entonces, ¿por qué no viniste a buscarme?», preguntó Graciela, sintiendo que las lágrimas amenazaban con brotar. Mateo levantó la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería, y le tocó el rostro con delicadeza. El gesto fue tan tierno que ella sintió un nudo en la garganta. «Porque cuando te vi con ese muchacho, pensé que estaba haciendo lo correcto. Él puede darte una vida estable, una familia, raíces. Yo no tengo nada que ofrecer salvo una vida de incertidumbres». Había dolor genuino en sus ojos, y Graciela se dio cuenta de que él estaba tratando de protegerla de la única manera que sabía. Pero ella no quería protección, no si eso significaba no descubrir nunca lo que podría existir entre ellos. «¿Y si yo no quiero estabilidad? ¿Y si quiero incertidumbre contigo en lugar de seguridad con otra persona?».
Las palabras fueron un susurro, pero cargaban el peso de una decisión definitiva. Mateo cerró los ojos por un momento, como si luchara contra algo dentro de sí. Cuando los abrió de nuevo, había rendición en ellos, y algo más profundo que Graciela no sabía nombrar pero que hacía que su corazón se desbocara. «Encuéntrame esta noche, en el lugar donde nos vimos por primera vez», susurró Mateo, su mano aún acariciando con suavidad el rostro de Graciela. Ella sabía que debía negarse, que cada minuto que pasaba allí aumentaba el riesgo de que alguien los viera y difundiera chismes por el pueblo. Pero la promesa en aquellos ojos oscuros era imposible de resistir. Al atardecer, aceptó, con la voz apenas más que un suspiro. Mateo sonrió, y ella vio esos hoyuelos que la perseguían en sueños. Antes de que pudiera pensarlo mejor, él se inclinó y besó su frente con una ternura que le aflojó las piernas. Fue un beso casto, respetuoso, pero cargado con la promesa de más. Cuando Graciela por fin pudo apartarse y caminar de regreso a casa, se sentía como si flotara sobre las nubes. Cada paso parecía más ligero, y el mundo entero se veía más colorido, más vivo. El día se arrastró con una lentitud torturante. Graciela intentó mantenerse ocupada con las tareas domésticas, pero sus manos trabajaban mecánicamente mientras su mente ya estaba en el arroyo, imaginando lo que sucedería cuando el sol comenzara a descender. Dolores notó su distracción y comentó durante el almuerzo: «Hoy estás diferente. Tienes un brillo en los ojos que no veía hace mucho». El comentario le anudó el estómago a Graciela. ¿Acaso su madre sospechaba algo? «Dormí bien por primera vez en días», mintió, evitando la mirada penetrante de Dolores. Su madre la estudió un momento más antes de volver a la comida, pero Graciela podía sentir la desconfianza flotando en el aire. Por la tarde, mientras cosía un desgarrón en el vestido de Rosa, le temblaron tanto los dedos que se pinchó con la aguja. Llevó el dedo a los labios, chupando la pequeña herida, y pensó en cómo sería besar a Mateo de verdad. Cuando el sol por fin inició su descenso hacia el horizonte, Graciela le dijo a su madre que iba a buscar agua fresca para la cena. Dolores asintió distraída, concentrada en preparar la masa para las tortillas. Con el corazón acelerado, Graciela tomó el balde y siguió el sendero familiar hasta el arroyo. Cada paso la alejaba más de la seguridad de su vida conocida y la acercaba al desconocido que Mateo representaba. Pero no había miedo en su corazón, solo una anticipación electrizante. Cuando llegó al lugar donde se habían encontrado por primera vez, él ya estaba allí, sentado sobre una roca grande, mirando el agua que corría. Al oírla acercarse, se volvió, y la sonrisa que iluminó su rostro hizo valer cada instante de espera. «Pensé que tal vez no vendrías», dijo, poniéndose de pie. «Pensé que la razón ganaría». «La razón perdió esa batalla hace días», respondió Graciela, dejando el balde en el suelo y avanzando hacia él. La honestidad cruda de sus palabras pareció afectarlo profundamente. Él extendió la mano, y ella la tomó sin dudar, sintiendo la fuerza y el calor de sus dedos entrelazados con los suyos. «Graciela, necesito que entiendas algo», comenzó, con voz seria. «No soy un hombre de bienes. No tengo tierras, no tengo una casa fija. Todo lo que poseo cabe en 2 alforjas atadas a mi caballo». Ella apretó su mano con más fuerza, percibiendo que él intentaba darle una última oportunidad de retroceder. «Y yo soy una mujer apache que nunca salió de un pueblo de 50 personas. Tengo responsabilidades con mi familia y promesas que le hice a mi madre». En los ojos de él apareció comprensión y algo que parecía tristeza. «Entonces somos 2 mundos que no deberían encontrarse». «Pero se encontraron», susurró Graciela, dando un paso más hasta que sus cuerpos casi se rozaron. Podía sentir su aliento en el rostro, ver las pequeñas motas doradas en sus ojos que solo se distinguían de cerca. «Y ahora no sé cómo volver a ser quien era antes de conocerte». Mateo levantó su otra mano y acarició su rostro con el dorso de los dedos, un gesto tan gentil que le hizo arder los ojos de lágrimas. «¿Estás segura de esto? ¿Segura de que quieres cruzar esta línea? Porque, una vez que lo hagamos, no habrá vuelta atrás». Su voz cargaba emoción, y Graciela comprendió que él estaba dando la elección, el poder de decidir el destino de ambos. Era aterrador y liberador a la vez. «Estoy segura», afirmó, con la voz firme a pesar del corazón desbocado. «Bésame, Mateo. Por favor». Por un instante que pareció eterno, solo se miraron, memorizando ese momento antes de que todo cambiara para siempre.
Luego Mateo se inclinó lentamente, dándole tiempo para arrepentirse, hasta que sus labios por fin se encontraron. El beso comenzó suave, casi tímido, como una pregunta. Pero cuando Graciela respondió, enredando los dedos en su cabello y acercándose más, algo cambió. El beso se profundizó, volviéndose urgente y apasionado, años de soledad y anhelo encontrándose en un único instante perfecto. Graciela sintió como si ardiera y se ahogara al mismo tiempo, como si todo el aire se hubiera ido de sus pulmones, y aún así, nunca hubiera respirado tan bien. Cuando por fin se separaron, ambos estaban sin aliento, sosteniéndose el uno en el otro. Esto, murmuró Mateo contra su cabello, lo cambió todo. Y Graciela supo, con una certeza absoluta que la asustaba y la emocionaba, que él tenía toda la razón. Graciela flotó de regreso a casa con el balde lleno de agua, los labios aún hormigueándole con la memoria del beso. Sabía que debería estar preocupada, que debería estar planeando cómo ocultar aquel secreto, pero lo único que podía sentir era una felicidad arrolladora. Al entrar por la puerta, encontró a Dolores de pie en el centro de la sala, con los brazos cruzados y una expresión que hizo desaparecer al instante la sonrisa de Graciela. ¿Dónde estabas?, preguntó su madre, con una voz peligrosamente serena. Graciela levantó el balde como respuesta obvia. Buscando agua, como dije que haría. Pero Dolores negó lentamente con la cabeza. Toma 15 minutos ir al arroyo y volver. Estuviste fuera por más de 1 hora. El estómago de Graciela se desplomó. Había estado tan absorta en el momento con Mateo que perdió por completo la noción del tiempo. Yo, me quedé un poco más, disfrutando del atardecer. Necesitaba pensar, intentó explicar, odiando cómo la mentira sonaba débil incluso para sus propios oídos. Dolores dio un paso adelante, y Graciela vio lágrimas brillar en los ojos de su madre. No me mientas, mija. María te vio con él. Con el forastero. Las palabras cayeron entre ellas como piedras pesadas. María era la esposa del dueño de la taberna, conocida por su mirada aguda y su lengua aún más afilada. Si ella lo había visto, todo el pueblo lo sabría al amanecer. Graciela sintió el pánico apretarle la garganta, pero también una extraña sensación de alivio. Estaba cansada de mentir, cansada de ocultar lo que sentía. Madre, puedo explicarlo, comenzó, dejando el balde en el suelo. No. La voz de Dolores retumbó en la casita, haciendo que Miguel y Rosa aparecieran asustados en la puerta del cuarto. No hay explicación que justifique lo que hiciste. Los dos, vuelvan al cuarto ahora, ordenó Dolores a los menores, que retrocedieron rápidamente ante el tono severo que rara vez escuchaban. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, Dolores volvió su atención a Graciela, y el dolor en sus ojos era casi insoportable de ver. Te lo advertí. Te rogué que no cometieras el mismo error que cometí. Su voz se quebró en la última palabra. Pero no entiendes, madre. Mateo no es como tú piensas, se defendió Graciela, dando un paso hacia Dolores. Su madre retrocedió como si la hubieran golpeado. Eso mismo dije sobre tu padre. Exactamente las mismas palabras. El mundo de Graciela se detuvo. ¿Mi padre? Pero él no era. Dolores se dejó caer en una silla, de pronto pareciendo 10 años mayor. Tu padre era un forastero, Graciela. Un hombre hermoso con palabras dulces y promesas vacías. La revelación golpeó a Graciela como un rayo. Todas las piezas comenzaron a encajar, la resistencia de Dolores a hablar del padre, la urgente advertencia sobre forasteros, el dolor antiguo que nunca cicatrizó. Prometió que volvería de las minas. Prometió que construiríamos una vida juntos, continuó Dolores, con la voz lejana, como si reviviera recuerdos enterrados hacía mucho. Pero los forasteros siempre tienen un motivo para no volver. Una nueva oportunidad en otra ciudad, una vida más fácil sin las complicaciones de una familia. Las lágrimas corrían ahora libremente por el rostro de su madre. Esperé 5 años, Graciela. 5 años mirando ese camino, creyendo que cualquier día aparecería. Hasta que finalmente acepté que nunca nos amó lo suficiente como para quedarse. El corazón de Graciela se rompió al oír aquello, imaginando a su madre fuerte y resistente hecha pedazos por un amor no correspondido. Pero Mateo es diferente, insistió Graciela, arrodillándose junto a la silla de su madre. Es honesto sobre quién es. No está haciendo promesas que no pueda cumplir.
Dolores tomó el rostro de Graciela entre sus manos, obligándola a mirarla directamente a los ojos. ¿Y qué te ofrece entonces? ¿Una vida en el camino? ¿Abandonarías a tus hermanos que dependen de ti? ¿Me abandonarías a mí? La pregunta quedó suspendida en el aire, y Graciela se dio cuenta de que no tenía respuesta. No había pensado más allá del momento, más allá de la intensidad de lo que sentía por Mateo. La realidad de elegir entre el amor que había descubierto y la familia que siempre había amado era abrumadora. No lo sé, admitió por fin, con una voz pequeña y llena de confusión. Solo sé que cuando estoy con él me siento completa de una manera que nunca antes sentí. Dolores soltó el rostro de Graciela y se levantó, caminando hacia la ventana desde donde podía ver las estrellas empezar a aparecer en el cielo oscuro. Yo también me sentí así una vez. Sentí que había encontrado la otra mitad de mi alma. Hubo un largo silencio antes de que continuara. Pero ¿sabes qué aprendí? Que sentirse completa a través de otra persona es peligroso. Porque cuando esa persona se va, se lleva pedazos de ti que nunca logras recuperar. Se volvió hacia Graciela, y en su expresión había una firmeza que no admitía discusión. Tienes una elección que hacer, mija. Puedes seguir viendo a ese hombre y perder la confianza de toda la comunidad, incluida la mía. O puedes hacer lo correcto y construir una vida con alguien que realmente pertenece a nuestro mundo. El ultimátum era claro, y Graciela sintió como si la estuvieran desgarrando en dos, cada mitad tironeada en direcciones opuestas por fuerzas igualmente poderosas. Graciela no durmió esa noche. Se quedó tendida mirando el techo, oyendo la respiración tranquila de sus hermanos y el silencio denso que venía del cuarto de su madre. Cada vez que cerraba los ojos, veía dos imágenes: el rostro de Mateo iluminado por el sol poniente, sus ojos llenos de promesas y posibilidades, y el rostro de Dolores marcado por el dolor de años de abandono y espera. ¿Cómo podía elegir entre esas dos realidades? ¿Cómo podía traicionar a su madre después de todo lo que ella había sacrificado por ellos? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podría vivir el resto de su vida preguntándose ¿y sí? Cuando el primer rayo de sol entró por la ventana, Graciela ya había tomado una decisión, aunque su corazón dolía como si lo apretaran manos invisibles. Sabía lo que necesitaba hacer, aunque cada fibra de su ser gritara en contra. Se levantó antes de que los otros despertaran y salió de la casa sin hacer ruido. La mañana estaba fresca, con neblina aún suspendida sobre el suelo como fantasmas danzantes. Sus pies la llevaron automáticamente hacia la caballeriza del señor Rodrigo, donde sabía que encontraría a Mateo. Cuando llegó, él estaba alimentando su caballo, una yegua castaña hermosa que relinchaba suavemente mientras comía. Al verla, el rostro de Mateo se iluminó con una sonrisa que le apretó dolorosamente el corazón a Graciela. «Viniste temprano, ¿tú tampoco pudiste dormir?», preguntó, dejando a un lado la ración y caminando hacia ella. Pero al ver su expresión, la sonrisa se desvaneció. ¿Qué ocurrió? Graciela respiró hondo, intentando encontrar el valor para decir las palabras que sabía que los destruirían a ambos. «Mi madre lo sabe. Alguien nos vio ayer». El rostro de Mateo palideció, pero se mantuvo sereno. Entonces todo se acabó. No era una pregunta, sino una afirmación cargada de resignación. A Graciela le ardieron los ojos de lágrimas, pero se obligó a no dejarlas caer. Necesitaba ser fuerte ahora, hacer lo correcto aunque cada parte de ella gritara lo contrario. «No es solo eso», continuó, con la voz temblorosa pese a sus esfuerzos. «Mi madre me contó sobre mi padre. Era un forastero como tú. Hizo promesas, la dejó embarazada de mí y luego se fue a las minas diciendo que volvería. Nunca regresó». Vio la comprensión y el dolor cruzar el rostro de Mateo como olas. «Y ahora ella cree que repetiré su error. Que te irás y me dejarás destruida como él la dejó». Mateo dio un paso al frente, intentando tomarle la mano, pero Graciela se echó atrás. Si él la tocaba, su resolución se desmoronaría por completo. «Graciela, mírame», le pidió él, con la voz quebrada. Ella se obligó a alzar los ojos y encontrarse con los de él, viendo el dolor reflejado allí. «Yo no soy tu padre. Nunca te haría promesas vacías». Las palabras eran sinceras, ella podía verlo en cada línea de su rostro. «Lo sé», susurró, sintiendo que por fin se escapaba la primera lágrima. «Pero eso no cambia el hecho de que nuestros mundos son muy distintos. Tú eres un nómada,
Mateo, tu alma necesita libertad, nuevos horizontes. Y yo tengo raíces profundas aquí, tengo responsabilidades, personas que dependen de mí. Él negó con vehemencia. Puedo cambiar. Puedo quedarme, encontrar trabajo en el pueblo. Podemos hacer que funcione. Pero incluso mientras lo decía, Graciela veía la duda en sus ojos. Veía el conflicto entre lo que él quería y lo que su naturaleza exigía. Podrías, concedió en voz baja. ¿Pero serías feliz? ¿O terminarías culpándome por haberte atado, por cortarte de todo lo que conoces? El silencio que siguió fue ensordecedor. Mateo se pasó la mano por el cabello, un gesto de frustración que ella ya reconocía. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que simplemente debemos rendirnos? Había rabia en su voz ahora, mezclada con desesperación. Graciela se obligó a dar el paso más difícil de su vida. Digo que a veces el amor no es suficiente, que a veces elegir a alguien significa dejarlo ir. Las palabras salieron más firmes de lo que ella se sentía. Mateo la miró largo rato, buscando algún signo de que no hablaba en serio. Al no encontrar ninguno, su expresión se endureció. «Estás siendo cobarde», la acusó, y las palabras la golpearon como bofetadas. «Te escondes detrás de las excusas de tu madre porque tienes miedo de arriesgar tu corazón». La acusación dolió porque tenía algo de verdad, pero Graciela mantuvo la postura. «Tal vez lo esté», admitió, con la voz apenas más alta que un susurro. «Pero también estoy siendo realista. Vi lo que le ocurrió a mi madre. Vi cómo el abandono la destruyó, cómo quedó atrapada en un amor que nunca fue correspondido como ella necesitaba». Dio un paso al frente y se permitió tocar su rostro por última vez. «Te amo, Mateo. Te amo más de lo que creí posible en tan poco tiempo. Pero también amo a mi familia, a mi comunidad. Y no puedo pedirte que cambies quién eres, así como tú no puedes pedirme que abandone quién soy yo». Vio lágrimas en los ojos de él también, y eso casi quebró su resolución. Mateo cubrió la mano de ella en su mejilla con la suya, apretando con fuerza. «No hay nada que pueda decir para cambiar tu decisión». Graciela negó con la cabeza, sintiendo que su corazón se despedazaba en millones de partes. «¿Cuándo te irás?», preguntó, sabiendo ya la respuesta. «Hoy», respondió él, con la voz áspera. «Ahora ya no hay motivo para quedarme». Y en ese momento, ambos supieron que aquello era el final antes incluso de haber comenzado realmente. El sol de la mañana subía en el cielo, pero para Graciela el mundo se había sumido en una oscuridad fría. Dejar a Mateo en la caballeriza fue el acto más doloroso de su vida. Cada paso de regreso a casa era una tortura. Su cuerpo se movía por pura inercia mientras su alma se quedaba atrás, atrapada en la mirada devastada del hombre al que amaba. Al entrar en casa, encontró a Dolores en la cocina, preparando el desayuno como si nada hubiera ocurrido. El olor a maíz y café, que normalmente le traía consuelo, esa vez le revolvió el estómago. «Hiciste lo correcto, mija», dijo Dolores suavemente, sin darse la vuelta. No había triunfo en su voz, solo un cansancio profundo. Graciela no respondió. Se sentó a la mesa, sintiendo el peso de las miradas de sus hermanos, Miguel y Rosa, que parecían entender que algo irrevocable se había quebrado. Comió en silencio, la comida sin sabor, cada bocado un esfuerzo monumental. Se sentía una extraña en su propia casa, una actriz desempeñando el papel de hija obediente mientras por dentro gritaba. Más tarde esa mañana, mientras tendía la ropa en el patio, oyó el sonido que tanto temía y, en secreto, esperaba, el trote de un caballo alejándose por el camino principal. Su corazón se detuvo. Contra su propia voluntad, sus ojos corrieron hacia el sendero. Allí estaba él. Mateo, montado en su yegua castaña, con el sombrero de cuero calado hasta abajo, la espalda recta y rígida. No miró atrás. Ni una sola vez. Graciela quedó paralizada, la sábana mojada resbaló de sus manos y cayó en el polvo. Lo observó hasta que se convirtió en un punto diminuto en el horizonte y, finalmente, desapareció. Y con él, todo el color pareció desvanecerse del mundo. Una lágrima solitaria, cálida y pesada, rodó por su rostro. Luego otra, y otra más, hasta que estaba sollozando en silencio, el cuerpo temblando con el dolor de la pérdida definitiva. Los días siguientes fueron un borrón de tristeza. Graciela cumplía sus tareas con una eficiencia vacía,
el rostro una máscara de neutralidad que no engañaba a nadie. El pueblo, que antes parecía un refugio, se había vuelto una prisión. Las miradas de lástima de algunos y los susurros de desaprobación de otros la seguían a todas partes. Pablo intentó acercarse a ella en el mercado, el rostro una mezcla de preocupación y esperanza, pero Graciela lo despachó con una frialdad que lo hirió visiblemente. Ya no tenía espacio en su corazón para la bondad de él, porque cada centímetro estaba ocupado por la ausencia de Mateo. Una noche, incapaz de soportar el silencio asfixiante de la casa, caminó hasta el arroyo, el lugar donde todo empezó y terminó. La luna llena bañaba las piedras con una luz plateada, y el sonido de la cascada parecía burlarse de ella con su constancia. Fue entonces cuando vio algo brillando en la roca donde Mateo se había sentado. Con el corazón acelerado, se acercó. Era un pequeño objeto de metal. Al tomarlo, se dio cuenta de que era un medallón sencillo, de estaño, con la grabación de una brújula. Estaba frío al tacto. Lo abrió. Dentro no había lugar para un retrato, sino una diminuta inscripción, rayada con lo que parecía la punta de un cuchillo: Mi norte. El aire se le escapó de los pulmones. Aquello era para ella. Él lo había dejado atrás, un mensaje silencioso, una confesión final. Él, el viajero sin rumbo, la había encontrado. Ella era su destino, su punto de referencia. Y ella lo había mandado lejos. La comprensión la golpeó con la fuerza de un impacto físico. No era cobardía lo que Mateo había visto en ella, era miedo. El mismo miedo que paralizó a su madre durante años. Dolores no solo fue abandonada por el padre de Graciela, ella misma se aprisionó en la espera, permitiendo que el dolor definiera el resto de su vida. Y ahora, Graciela estaba siguiendo exactamente el mismo camino, eligiendo la seguridad del dolor conocido en vez de la incertidumbre del amor verdadero. No, susurró a la noche. Yo no soy mi madre. La frase fue una revelación, una ruptura de cadenas. Amaba a Dolores, pero no podía heredar sus miedos. No podía vivir una vida acechada por un ¿y sí? En ese instante, bajo la luz de la luna, con el medallón frío en la mano, Graciela tomó una nueva decisión. Una que no tenía que ver con la familia ni con la comunidad, sino consigo misma. Sobre la mujer que quería ser. Apretó el medallón con fuerza, el metal marcándole la palma. El norte de Mateo había desaparecido en el horizonte, pero la brújula en su mano le mostraba una dirección. La suya propia. El amanecer encontró a Graciela de pie junto a su estera, no con el dolor resignado de los últimos días, sino con una claridad febril. Se movió con propósito, tomó una pequeña bolsa de cuero y la llenó con lo esencial: un pedazo de pan, un cantimplora con agua, el medallón de Mateo y las pocas monedas que había guardado. Dejó una nota sobre la mesa de la cocina, palabras que fluían desde un lugar de honestidad y amor. Madre, te amo más de lo que las palabras pueden decir. Amo a Miguel y a Rosa. Pero hoy, elijo no heredar tus miedos. Vi el dolor que te causó el abandono, pero ahora entiendo que la mayor prisión fue la espera. No puedo vivir mi vida mirando el camino y preguntándome, ¿y sí? Necesito descubrirlo por mí misma. No sé a dónde voy ni qué encontraré. Tal vez lo encuentre. Tal vez no. Pero por primera vez, estoy siguiendo mi propio camino. Ya no soy la hija que espera, soy la mujer que busca. Perdóname. Y, por favor, entiende. Con todo mi amor, Graciela. Besó la frente de sus hermanos dormidos y salió a la neblina de la mañana, el corazón latiendo con una mezcla de terror y exaltación. No sabía a dónde había ido Mateo, pero él había dicho que viajaba hacia el norte. Era la única pista que tenía. Y así, con el sol naciendo a sus espaldas, Graciela comenzó a caminar. Ella, que nunca había dejado su aldea, se convirtió en la forastera. El viaje fue más duro de lo que imaginó. Le dolían los pies, la soledad era una compañera constante y el miedo la asaltaba en las noches frías. Pero a cada paso sentía crecer dentro de sí una nueva fuerza. Aprendió a negociar por comida, a encontrar refugio, a leer las estrellas para no perderse. La gente que encontraba en el camino no la veía como la hija de Dolores, sino como Graciela, una mujer con determinación de acero en la mirada. Semanas se convirtieron en un mes. Siguió rumores, preguntó en pueblos y campamentos por un hombre con una cicatriz sobre la ceja y una sonrisa con hoyuelos. Algunos lo habían visto,
siempre yendo hacia el norte. La esperanza la mantenía en movimiento. Fue en una ciudad fronteriza, polvorienta y caótica, donde por fin lo encontró. Estaba trabajando, reparando la cerca de un rancho, el sudor brillando en su espalda bajo el sol fuerte. Graciela se detuvo, el corazón en la garganta, observándolo por un largo momento. Se veía más delgado, y había una tristeza en sus hombros que antes no estaba. Mateo, lo llamó, con la voz poco más que un susurro. Él se quedó inmóvil, el martillo detenido en el aire. Lentamente, se volvió. Sus ojos se abrieron de par en par, incrédulos, como si viera un fantasma. Dio un paso, luego otro, y entonces se echó a correr. Graciela también corrió, y se encontraron a mitad de camino en un choque de brazos y lágrimas. «Viniste», jadeó él, con el rostro hundido en el cabello de ella. «No lo puedo creer. Viniste». «No podía no venir», respondió ella, sujetándole el rostro entre las manos, sintiendo la realidad de su piel, la cicatriz, el calor. «¿Olvidaste esto?». Abrió la mano y le mostró el medallón de la brújula. Los ojos de Mateo se llenaron de lágrimas al verlo. «Nunca perdí mi norte, Graciela. Solo pensé que ya no me quería». El norte solo estaba aprendiendo a leer su propio mapa, dijo ella, con una sonrisa temblorosa. En ese momento, bajo el cielo abierto del norte, ya no estaban el forastero y la muchacha del pueblo. Solo había dos viajeros que habían cruzado mundos para encontrar su hogar el uno en el otro. No sabían qué les deparaba el futuro, si regresarían a las montañas de Colorado para enfrentar el pasado de Graciela o si construirían una nueva vida juntos en el camino. Pero por primera vez, la incertidumbre no daba miedo. Era una promesa. La promesa de que, mientras estuvieran juntos, cualquier camino sería el camino a casa. Y Graciela, la mujer a la que advirtieron que nunca amara a un forastero, comprendió la verdad final. El mayor riesgo no era amar a un extraño, sino convertirse en una extraña para su propio corazón. Y esa era una frontera que jamás volvería a cruzar. 5 años después. El sol de la tarde pintaba las montañas de Colorado con pinceladas de oro y carmesí, la misma luz que Graciela conocía desde la infancia. Pero hoy la veía con otros ojos. Sentada en el peldaño de madera de la pequeña casa de adobe, ahora un poco más grande con una habitación extra construida con esmero, observaba una escena que antes habría considerado imposible. Mateo, su esposo, reía mientras alzaba en brazos a la pequeña Elena, la hija de ambos, de 4 años. La niña, con el cabello negro y lacio de Graciela y los inconfundibles hoyuelos de Mateo, soltaba carcajadas intentando alcanzar las trenzas de su padre. A su lado, Miguel, ahora un muchacho de 17 años, le mostraba a Rosa, ya una preadolescente, cómo tallar un pequeño pájaro en un trozo de madera, habilidad que había aprendido de Mateo. La puerta se abrió y Dolores salió con una bandeja de tazas de barro humeantes. Había arrugas más suaves alrededor de sus ojos ahora, marcas de sonrisas que poco a poco habían superado a las de lágrimas. Le entregó una taza a Graciela y se sentó a su lado, contemplando la misma escena. «Tiene tus manos», dijo Dolores, refiriéndose a Mateo, que ahora ayudaba a Miguel con la talla. «Manos que construyen, que reparan, manos que se quedan». Graciela sonrió, una sonrisa genuina y serena. Y el corazón de un viajero, madre, eso nunca lo perdió. Era verdad. El regreso no había sido fácil. Llegaron al pueblo 2 meses después de reencontrarse, no como un forastero y una hija pródiga, sino como una pareja. Enfrentaron miradas, susurros y, lo más difícil, el silencio herido de Dolores. Pero Mateo no hizo promesas vacías. Hizo algo más poderoso, se quedó. Trabajó en la fragua con Pablo que, tras una conversación honesta y un apretón de manos renuente, se volvió un amigo respetuoso. Reparó tejados. Ayudó en las cosechas. Y, por encima de todo, amó a Graciela con una constancia que sanó no solo el corazón de ella, sino también las viejas heridas de su madre. No se quedaron quietos. Una vez al año, cuando el invierno amainaba, toda la familia, incluida una Dolores al principio vacilante, viajaba. Mateo los llevaba a conocer los muchos lugares de los que venía, mostrándoles el mundo más allá de las montañas. En esos viajes, Graciela veía cómo el alma de su esposo se reabastecía, el brillo del camino en sus ojos. Y comprendió que no lo había atado,
simplemente se habían dado el uno al otro un ancla y un par de alas. Es un buen hombre, Graciela, admitió Dolores, con voz suave. Tu padre no era un hombre malo, solo era un hombre débil. Me llevó una vida a entender la diferencia. Graciela apoyó la cabeza en el hombro de su madre, un gesto de consuelo y entendimiento mutuo que tomó años recuperar. Sintió el metal frío del medallón con brújula, que ahora llevaba en un cordón de cuero bajo el vestido, recordatorio constante de su travesía. Elena corrió hacia ellas, escapando de los brazos del padre, y se acurrucó en el regazo de Graciela. Mamá, papá dijo que cuando llegue la nieve vamos a ver otra vez el gran río. Sí, mi pequeña forastera, respondió Graciela, besándole la coronilla. Iremos. Mateo se acercó y se agachó frente a ellas. Sus ojos oscuros encontraron los de Graciela con el mismo amor intenso de aquel primer día en el arroyo. No necesitó decir nada. Su hogar no era la casa de adobe ni la carretera abierta. Era ese espacio entre ellos, un lugar donde las raíces profundas de una mujer apache podían entrelazarse con el viento incansable de un viajero, creando algo nuevo, fuerte e increíblemente bello. Y Graciela, que un día prometió no amar jamás a un forastero, sonrió, porque había descubierto que el amor verdadero no te pide que te quedes ni que te vayas. Simplemente camina a tu lado, a donde sea que el camino te lleve. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.